Ok, ahora es momento de ver cómo hacer varias operaciones en data frames. Operaciones como suma, resta, multiplicación, división, podemos hacer en data frames simplemente usando diferentes métodos. Entonces, vamos a ver cómo hacer esto en este video. Entonces acá vamos a ver primero cómo hacer operaciones en columnas en un data frame, es decir, cómo hacer operaciones en forma vertical en el data frame. Y para ello primero lo que tenemos que hacer es, bueno, acá ya importé pandas y ya leí el mismo eh, archivo CSV. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar una columna de este data frame. Y ahora vamos a escribir acá el nombre de la columna. Luego acá voy a seleccionar, digamos, como vamos a hacer operaciones, voy a seleccionar una columna con data numérica. En este caso, esta de acá que dice Math Score. Acá voy a pegar el nombre de esta columna. Y ahora, digamos que queremos calcular la suma total de esta columna. Entonces acá tenemos 999 filas y queremos calcular la suma total de todos los resultados del examen de matemática. Entonces, digamos, si es que esto lo haríamos con Excel o con Google Sheets, simplemente tendríamos que usar la función suma o algo así. Pero en Pandas lo que hacemos es usar el método de sumas. Entonces acá seleccionamos primero la columna en la cual queremos hacer la operación y luego de esto usamos el método de suma. Simplemente escribimos punto y luego escribimos sum con paréntesis. Y de este modo usamos el método de suma. Entonces acá, para comprobar que funciona, corremos y como podemos ver, acá tenemos el resultado total de todos los scores del examen de matemática. Y bueno, luego de esto podemos hacer otras operaciones, como por ejemplo, cómo contar la cantidad de elementos que hay en una columna. Entonces, por ejemplo, acá rápidamente puedo escribir esto y usar el método count. Acá simplemente escribo count y luego los paréntesis. Luego ejecutamos y vemos que tenemos 1000, pues son 1000 filas. También podemos obtener el promedio simplemente haciendo algo similar. En este caso sería con el método, si no me equivoco, es min. Y acá obtenemos el promedio. Y bueno, como pueden saber, el promedio se obtiene simplemente al sumar todos los valores de acá y luego dividirlos entre el total de filas. Entonces sería la suma de todo entre 1000, pues hay 1000 filas. Luego de esto también podemos obtener la desviación estándar. Simplemente escribimos otra vez esto. Luego acá en vez de escribir este método lo reemplazamos por el método de la desviación estándar que viene a ser std. Luego paréntesis, ejecutamos y tenemos como resultado 15.16. Otro valor que podemos obtener es el valor máximo y el valor mínimo. Simplemente acá usamos punto max y punto min. Y bueno, también podríamos usar la función máximo y mínimo que viene integrado con Python, pero también existe un método máximo y mínimo, como pueden ver acá. Entonces ejecutamos y vemos que el mínimo score es 0. Y bueno, si acá comento, vemos que el máximo score es 100, solamente para que vean que funciona. Y es de esta forma como hacemos operaciones en una columna. Acá podríamos usar la misma forma, los mismos métodos para hacer operaciones en otra columna numérica, como puede ser aquí los reading score o writing score, pero bueno, eso ya lo pueden hacer ustedes. Pero aquí les quiero mostrar una forma más rápida de cómo obtener todas estas operaciones numéricas en columnas, simplemente usando el método describe. Entonces este método lo hemos visto anteriormente, me parece. Y para usarlo simplemente escribimos primero el nombre del data frame, en este caso df, y abajo exams, y luego usamos el método describe. Entonces escribimos describe, paréntesis, ejecutamos, y aquí nos va a aparecer el resultado solamente de las columnas numéricas, es decir, de todas las columnas que tengan la palabra score. Y como podemos ver, acá tenemos la función o el método count, también el promedio, la división estándar, mínimo y el máximo. Entonces, esto es una forma más rápida de cómo obtener y es muy práctico, pues nos permite con un solo método obtener todas estas operaciones instantáneamente. Ok, ahora para continuar vamos a hacer las mismas operaciones, pero ahora ya no en columnas como hicimos acá anteriormente, sino que vamos a hacerlo ahora en filas. Entonces digamos que queremos saber la suma de una fila.
Digamos que queremos saber cuánto es la suma del examen de matemática, o bueno, el resultado del examen de matemática, luego el de acá de lectura y de escritura. Queremos saber la suma. Si es que quisiéramos saber esto, lo que tenemos que hacer es seleccionar cada columna. Entonces acá voy a copiar cada nombre de las columnas para poder seleccionar las 3 columnas por separado. Y acá simplemente lo pego. Y lo que vamos a hacer es hacer una selección por separado. Entonces primero acá escribimos el nombre del data frame. Luego abrimos corchetes para hacer la selección y abrimos esas comillas. Y simplemente acá escribimos el símbolo de más. Entonces acá escribimos otra vez esta selección. Bueno, voy a hacerlo rápido acá. Corchetes, comilla, luego suma. Y acá corchetes, comilla, y acá el nombre del data frame. Entonces lo que estamos haciendo acá es hacer una suma por filas. Entonces acá tenemos primero la columna de, me parece acá me faltó la palabra score. Acá el score de matemáticas, y luego el segundo score, y luego el tercer score. Entonces vamos a ejecutar esto. Y aquí me botó error, pues he escrito mal el nombre de las columnas. Me parece que se pegó mal. Primero se escribe el nombre del curso, digamos, y luego se escribe la palabra score. Entonces acá voy a modificarlo rápidamente. Y acá en el último sería, bueno, acá me parece que se pegó mal. Simplemente modifico el orden de las palabras. Simplemente acá estoy escribiendo bien el nombre de las columnas. Y ahora sí, todo está bien. Acabo de ejecutar y la suma ha sido correcta. Entonces, como podemos ver, acá tenemos el resultado de la primera fila, de la suma en la primera fila. Vamos a comprobar rápidamente. Entonces acá tenemos 72, 72 y 74. Acá sería 144, luego sería, si no me equivoco, 218. Entonces acá bajamos y como podemos ver tenemos el mismo resultado. Entonces este es el resultado al sumar cada uno de los exámenes, cada uno de estos 3. Entonces esta suma ha sido por filas. Y bueno, esto es cómo calcular la suma en una fila. Y ahora digamos si queremos calcular ya no la suma, sino que el promedio, para asignar digamos que un promedio de exámenes o un promedio de resultados. Entonces, si queremos hacer esto, primero copiamos todo esto, vamos a hacerlo esto acá. Y luego, como queremos hacer un promedio, acá vamos a dividir todo esto entre 3. Entonces acá voy a agregar un paréntesis y acá esto voy a dividirlo entre 3. Y a todo esto vamos a asignarle a una nueva columna. Entonces el resultado de esto, que es, bueno, este array o esta columna, vamos a asignarle a una nueva columna. Y esto simplemente lo hacemos escribiendo esto, igual. Y luego acá creamos una nueva columna, como hemos visto en videos anteriores. Simplemente escribimos el nombre del data frame, luego abrimos corchetes, luego abrimos estas comillas y acá escribimos el nombre de esta columna que queremos crear. En este caso le voy a escribir con el nombre de average, que significa promedio. Y acá simplemente se va a crear esta nueva columna con esta data de las sumas y bueno, el promedio que estamos calculando acá. Entonces acá ejecuto esto y bueno, ya se grabó todo esto en la columna. Y para poder comprobar esto, vamos a mostrar este data frame. Entonces acá muestro el data frame y como pueden ver, tenemos una nueva columna que se llama average, que viene a ser el promedio. Y bueno, es el promedio de cada uno de estas, al sumar cada uno de estos exámenes y dividirlo entre 3. Y acá algo adicional que podemos hacer es redondear esta columna, o bueno, redondear todo el data frame, como vimos anteriormente, simplemente usando round. Acá escribo, a ver, round, y luego escribir el número de decimales que queremos. Digamos que queremos 2 decimales. Ejecutamos y como podemos ver, ahora sí tenemos solamente 2 decimales y de esta forma el data frame se ve mucho mejor. Y eso fue todo. En este video aprendimos las diferentes operaciones que podemos hacer tanto en filas como en columnas en un data frame.